está más sólida y esperemos que siga así. Esto fue hace ahora 25 años, en el cual queríamos hacer algo relacionado con el embutido. El embutido de Requena siempre ha tenido nombre, ¿no? Pero entonces queríamos hacer algo con un carácter festivo, hacerle algo al embutido de Requena. Entonces es cuando se nos ocurrió hacer la muestra del embutido, o sea, hacer algo para que la gente viniese a divertirse, a comer, lo que en su día, hoy en día, es el turismo de interior, ¿no? Digamos, fuimos entonces pioneros en el turismo de interior, hacer que la gente viniese a Requena. O sea, la gente los domingos se iba al Saler, ¿no? Se iba a la playa, pues entonces dijimos, vamos a traerlos aquí. ¿Cuándo? En febrero, que es la época de cuando el cerdo, cuando se mata el cerdo, siempre decíamos, a la caída de los primeros hielos comienza el rito de la matanza del cerdo. Y conseguimos que la gente viniese, y ya son 25 los años los que están acompañándonos a esta muestra que siempre se celebra en el mes de febrero. Pero pégale, que es vídeo. ¡Congelado, hostia! ¡He congelado la imagen! Bueno, pues los 7 productos típicos de Requena tenemos la longaniza, morcilla, chorizo, salchichón, sobrasada, el perro y la hueña. O sea, que son los 2 productos más originales que, desde que empezó la muestra del embutido, se ha incrementado un montón la venta de ese producto porque era muy poco conocido por la gente, y entonces pues lo hemos puesto en valor.